Bueno, ahora vamos a avanzar en el anteúltimo módulo de esta clase 3 del curso de Machine Learning de Humai. En esta parte vamos a ver un poco lo que es el Feature Engineering. Para eso vamos a tener presente un estudio que hizo la revista Forbes que dice que un data scientist pasa alrededor de un 80% de su tiempo dedicado a lo que es el Feature Engineering, ya sea la extracción de datos o la limpieza o modificación de estos datos, digamos, ¿no? O sea, por ahí, frente a dos modelos iguales, va a performar mejor aquel que tenga mejores variables, que tenga un conjunto de datos más limpio, que sea más creativo a la hora de crear variables y que pruebe más combinaciones, ¿no? Por eso decimos que el 80% del tiempo está dedicado básicamente a la obtención y transformación de variables. Por eso es muy importante lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el Feature Engineering? Es una serie de técnicas o procedimientos que se aplican sobre las distintas variables del conjunto de datos, que pueden ser para preparar el conjunto de datos para que sea tomado o procesado por algún algoritmo. Por ejemplo, algunos algoritmos de scikit-learn no toleran datos faltantes, entonces va a haber que trabajar con algún tipo de imputación. Y si no, además podemos utilizarlo para crear nuevas variables a partir del conjunto de datos, ¿no? O sea, podemos crear interacciones, podemos crear nuevas variables, agruparlas. Hay distintas estrategias que vamos a ir viendo más adelante que nos pueden ayudar a enriquecer nuestro conjunto de datos. Lo primero que vamos a ver como parte del Feature Engineering es los datos faltantes. A la hora de ver los registros que presentan nulos, es importante ver o analizar un poco a qué se deben estos nulos. No es lo mismo que falte algún valor porque haya fallado algún join o algún proceso de extracción, que algún faltante inherente a la característica de la variable, ¿no? Pensemos, por ejemplo, una encuesta de ingresos o alguna información que quiera recabar la FIP o alguna agencia impositiva que recaude impuestos en función del ingreso. Entonces, por ahí lo que podemos ver es que tal vez las personas de mayor, que demuestran un mayor poder adquisitivo tienden a no declarar las encuestas para que después no sean agarrados por la agencia de recaudación. Y entonces ahí, si analizamos un poco los datos, vamos a ver que hay alguna estructura, alguna relación y podemos llegar a inferir alguna variable, ¿no? Entonces, por ahí es importante entender por qué vienen o por qué se dan estos datos faltantes. Hay dos estrategias para trabajar con los datos faltantes. Una consiste básicamente en borrarlo, sería eliminar todos aquellos registros que presentan al menos un dato faltante en alguna columna, como estamos trabajando a nivel fila. Y acá lo que hay que tener cuidado es que borrar todos los datos que tienen al menos un dato faltante puede hacer que nuestro conjunto de datos quede muy chico. Y en cuanto a las columnas, ahí lo que podemos hacer, o más por convención, es borrar aquellas que tengan algún porcentaje de valores nulos por encima de cierto umbral. Generalmente se utiliza 70%, o sea, si una variable tiene 70% de datos vacíos, generalmente la podemos descartar porque no vamos a poder extraer mucha información. Y la otra estrategia consiste en imputar los datos, ¿no? Es completar los valores a partir de cierta estrategia que vamos a ver a continuación. Tenemos estrategias de imputación distintas según las variables. Tenemos las variables numéricas y las categóricas. Para las variables numéricas podemos completar una estrategia posible, puede ser completar los vacíos con algún valor, que puede ser el 0. Esto hay que tener cuidado porque puede alterar la distribución de los datos, o sea, si tenemos muchos datos, muchos registros con casos vacíos y completamos con algún valor, vamos a cambiar la distribución original de las variables. Podemos imputar con la media, o sea, tomar la media de esa columna y utilizarla para completar los datos. Acá de nuevo vamos a perder información porque vamos a estar imputando con muchos valores, con valores de la media y vamos a perder variabilidad. Podemos también aplicar lo que se llama media condicionada, ¿no? O sea, calcular la media respecto a algún grupo. Por ejemplo, en el caso que venimos viendo del conjunto de datos de la NBA, podríamos tratar de calcular la media condicionada a la posición del jugador o al equipo en el que juega. Para las variables categóricas, podemos hacer una alternativa bastante sencilla, que es crear una nueva categoría que se llame, por ejemplo, sin datos, datos faltantes o algo similar. O podemos imputar mediante lo que se llama una categoría mayoritaria, ¿no? Suponemos que la categoría mayoritaria tiene mayor probabilidad de ser el dato que esté faltando, entonces imputamos con ella. Finalmente, otra estrategia posible, tanto para la numérica como para la categórica, es lo que se llama una regresión, que es ajustar una regresión simple como venimos viendo e intentar predecir el valor que se perdió. No importa ya sea cuál sea el motivo, así aplicamos una regresión y lo que hay que tener en cuenta es que vamos a tener cierto margen de error, ¿no? A partir de la regresión.
Otra estrategia de Feature Engineering es Binding, que básicamente es agrupar las observaciones de acuerdo a algún criterio, o sea, generamos bins. Esto vamos a reducir un poco la variabilidad, vamos a ganar robustez y vamos a tener un modelo más robusto con menos chance de tener overfitting, ¿no? Para las variables numéricas tenemos dos opciones, o al menos dos, las más usadas. Podemos agarrar las variables numéricas y agruparlas en deciles, percentiles, quintiles, lo que decíamos. Entonces vamos a tener distintos rangos de valores y cada observación va a formar parte de un rango. O dependiendo la característica de la variable, ¿no? Si tenemos una variable que son años, podemos agruparlas en décadas. Si son pesos, podemos generar rango de pesos o cualquier otra categorización que se nos ocurra. Para las variables categóricas podemos agarrar las variables y todas aquellas categorías que te presenten una muy baja frecuencia, podemos agruparlas en una categoría a otras. Definimos algún umbral y decimos, bueno, todas las que no superen este umbral van a pasar a ser categoría a otras. O de acuerdo al dominio de la variable podemos agrupar en unidades más grandes, ¿no? Podemos tomar, si tenemos una variable que son las provincias de los distintos países, podemos agruparla en país. Si tenemos los modelos de los autos, podemos agruparlos en marcas y así, ¿no? Vamos generando distintos bins, generando mayores agrupaciones, recibiendo un poco de variabilidad, pero ganando un poco de robustez. A las variables numéricas podemos aplicar lo que es una transformación logarítmica. La función logaritmo tiene muchas propiedades. Entre ellas podemos ayudar a nuestra variable numérica tiene una distribución sesgada. Al aplicar la función logaritmo puede hacer que se aproxime a una normal. Después, por otro lado, hay diferencias que, si bien pueden ser iguales en magnitud, no representan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Haber estudiado 2 horas después de que estudiamos 4 no es lo mismo que estudiar 2 horas más después de que estudiamos 20. Entonces, con el logaritmo transformamos y normalizamos las diferencias de magnitud. Y lo que nos ayuda también es a suavizar los outliers, ¿no? Los valores atípicos o anómalos van a quedar dentro de un rango de valores, va a estar suavizado y va a ser el modelo más robusto. Lo que hay que tener en cuenta es que la función logaritmo puede tomar solamente valores positivos, ¿no? Mayores a 0. Después tenemos otras transformaciones. Tenemos lo que son las transformaciones polinómicas, que es agarrar una variable numérica y elevarla a alguna potencia. Con esto vamos a poder crear distintas variables, las que decíamos nosotros, y lo que nos va a permitir esto es modificar la distribución de probabilidad de la variable, separando más los variables, las observaciones con valores bajos respecto de los altos, ¿no? Vamos a tener mayor separación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una regresión del salario respecto de la variable minutos jugados. Entonces yo puedo tener un beta 0 por un beta 1 por los minutos jugados por partido, más un beta 2 por los minutos jugados por partido al cuadrado, y así con todas las variables que decimos. Otra alternativa que ya vieron en la clase 2 es generar interacciones. En este caso vamos a crear una nueva variable a partir del producto de dos variables. En este caso puede ser multiplicar las asistencias por partidos con los minutos por partidos, y así podemos crear las distintas variables que decíamos y consideremos pertinentes. Después otro proceso que cae dentro del Feature Engineering, ya lo venimos hablando, que es la generación de variables dummies o el one-hot encoding. Entonces, cuando tenemos una matriz con n filas y una variable categórica con m categorías, a partir del one-hot encoding vamos a generar una matriz de n por m, o sea, n filas por m columnas, donde cada columna representa una de las categorías de la variable y está codificada entre 1 y 0, ¿no? Acá tenemos el jugador 1, que es PG, el jugador 2, que es SG. Entonces el jugador 1 va a tener un 1 en la columna PG y un 0 en el resto. Así podemos identificar un poco la posición. Avanzando un poco más, tenemos lo que son las agrupaciones o group by para crear nuevas variables. O sea, como dice acá, mediante la agrupación podemos crear nuevas variables resumiendo información. Son medidas de resumen, siguiendo algún criterio, alguna otra variable. Entonces generalmente lo que podemos hacer, o métricas para las numéricas, son la media, el máximo, el mínimo, la suma, los distintos percentiles, lo que decíamos agrupar, ¿no? Entonces, no sé, acá tenemos el salario y la posición del jugador. Tenemos 6 jugadores, vamos a agrupar por la posición y vamos a calcular el salario promedio. Entonces, agrupando por la posición, vemos que el salario promedio de los PG es 87.500, el salario promedio de los SG es 137.500 y el salario promedio de los SF es 37.500, ¿no? Entonces, vemos cómo tenemos una nueva medida de resumen, que es el promedio, que por ahí podemos incorporarlo dentro de nuestras variables para poder generar predicciones, ¿no? Después, lo que ya vimos un poco con lo que es la regularización, que es el escalado de datos, ¿no? Hay ciertos algoritmos que sufren o no performan bien si las variables están en diferencia de magnitud.
Por ejemplo, la altura y el salario están en dos rangos de magnitud totalmente distintos, entonces a veces es necesario escalarlos. Usualmente se utilizan dos estrategias, la normalización y la estandarización. La normalización es una normalización min-max, o sea, va a mapear los valores entre 0 y 1. No va a modificar la distribución de los datos y va a amplificar la magnitud de los outliers, ¿no? O sea, si tenemos outliers, el máximo va a ser el outlier y nos va a comprimir la escala todo más cercano al 0 o más cercano al 1 dependiendo de dónde esté el outlier. Y después está la estandarización, que es un método más estadístico que consiste en restar la media de la distribución y dividirlo por el desvío. Entonces vamos a tener la escala de valores a partir de la media del desvío y vamos a suavizar el efecto de los outliers, ¿no? Estos son dos métodos para escalar los datos que son muy relevantes. Y por último, cuando estamos trabajando con fechas, podemos crear variables a partir de las fechas, o sea, tenemos tres transformaciones que a veces son las más comunes. Si tenemos una fecha compuesta, digamos, tenemos día, mes, año y horario, podemos descomponerlo, no sé, extraer el día, extraer el mes, extraer el año, extraer la hora para hacer un comportamiento que sea más hacia la noche, más hacia la tarde, en el verano, en invierno, los días de semana, los fines de semana. Y después podemos crear nuevas variables que pueden ser a partir de diferencia de tiempo. Si tenemos dos fechas distintas, no sé, si queremos ver la fecha, por ejemplo en NBA, la fecha de inicio de la temporada regular y la fecha del último partido que jugó el jugador, podemos restar fechas y obtener distintos rangos de unidad de tiempo, puede ser en años, en días, en minutos, en segundos, en lo que decíamos. Y finalmente la última transformación que vamos a ver hoy va a ser la extracción de fichas a partir de la fecha, o sea, podemos de vuelta marcar los sábados y domingos como fines de semana, o sea, podemos crear una variable que sea fin de semana y tome 1 si es sábado domingo y 0 si no. Podemos identificar los feriados nacionales, si es Navidad y otros tipos de festividades o cosas que se nos ocurran. Estas son solo algunas de las cosas que podemos hacer a partir del Feature Engineering y ahora vamos a ver cómo las podemos aplicar en un entorno de Python y con ese sklearn.